Cordial saludo. En esta presentación damos a conocer la estrategia pedagógica basada en el aprendizaje por proyectos para fortalecer la lectoescritura desde la diversidad cultural del Caribe colombiano. Para el desarrollo de esta estrategia se contó con la participación de las maestrantes Viviana Marcela Calcetero Martínez, Karen Graciela Carrillo Ardila, Natalia Isabel Joves Patiño y quien les habla, Mary Laura Venera Montes. El objetivo de la presente propuesta es fortalecer las habilidades de lectura y escritura de los estudiantes por medio de la estrategia aprendizaje basado en proyectos contextualizado en la diversidad del Caribe colombiano. El aprendizaje basado en proyectos permite que el aula se transforme en un espacio dinámico y que los estudiantes sean protagonistas de la construcción de su propio conocimiento, siendo este más significativo. De igual forma, reconoce que dentro del aula hay una diversidad para fortalecer la lectura y la escritura dentro de los ritmos de aprendizaje y los estilos de aprendizaje. Asimismo, se hace una contextualización y una articulación con los espacios en los que habitan los estudiantes, es decir, el Caribe colombiano, para que a ellos les sea más factible su aprendizaje. En concordancia con las políticas de educación inclusiva, como docentes debemos desarrollar estrategias que atiendan a la diversidad del aula, adaptando las metodologías y las actividades al contexto y a las particularidades de cada estudiante. Hablamos de flexibilidad curricular. Además, al adoptar un enfoque intercultural, se promueve el respeto, el reconocimiento mutuo, el diálogo y la empatía, y esto es fundamental teniendo en cuenta que la UNESCO propone 4 pilares en la educación del siglo XXI: aprender a conocer, a hacer y a vivir juntos. La educación busca entonces adquirir competencias tanto cognitivas, personales, productivas y también sociales. En este trabajo se propone integrar los lineamientos curriculares con el contexto sociocultural, integrando esas experiencias y vivencias para que el aprendizaje sea percibido como una práctica social. La estrategia se sustenta en tres pilares. El primero es el aprendizaje basado en proyectos, puesto que permite que la resolución de problemas y las situaciones reales y contextuales fortalezcan la comunicación, la autonomía, la construcción de conocimientos, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo. El segundo pilar es el enfoque de diversidad, puesto que reconoce que todos aprendemos de diferentes formas y de diferentes ritmos de aprendizaje. En este caso se utilizaron imágenes, música y acciones en las que ellos pudieran potenciar su creatividad. El tercer pilar fue la contextualización del aprendizaje. Con este se implementaron música tradicional, la gastronomía, las costumbres y las extensiones y expresiones culturales del contexto. En el desarrollo de las sesiones, lo que busca es que los estudiantes exploren, comprendan y expresen la riqueza cultural de la región Caribe mediante la secuencia de 4 sesiones y la actividad complementaria. En la primera sesión se basa en la exploración e identificación de la diversidad mediante lecturas, cuentos y actividades que serán introductorios para el primer contacto de la identidad. La segunda es el análisis y la organización, en donde se va a sistematizar la información sobre la cultura para pasar a la lectura y la construcción del conocimiento. La tercera sesión es la creación artística, donde van a expresar la diversidad local mediante la pintura como lenguaje de manifestación del aprendido y por último la producción y colaboración del mural colaborativo en donde se va a trabajar en equipo y representar las manifestaciones culturales dentro de la región. La sesión número 1, denominada Un viaje por la diversidad cultural del Caribe colombiano, tiene como objetivo reconocer las diferentes características culturales del Caribe colombiano mediante la lectura de un cuento corto y el desarrollo de actividades que permitan conocer los diferentes tipos de aprendizaje que tienen los niños. Durante esta primera sesión se tomó la fase diagnóstica y motivacional, en donde se buscó activar los conocimientos previos de los estudiantes mediante actividades de observación de videos, escucha de ritmos tradicionales de la cultura caribe y un diálogo sobre la cultura caribe. En la primera sesión del proyecto se desarrolló la explicación del tema mediante el uso de diferentes recursos didácticos y tecnológicos que facilitaran la comprensión y la participación de los estudiantes. Durante estas actividades se utilizaron recursos audiovisuales como videos e imágenes y lecturas guiadas que permitieran contextualizar los contenidos.
Asimismo, se dio uso a diferentes actividades artísticas en las que los niños podían expresar sus conocimientos mediante el uso de canciones y rimas creadas por ellos mismos. Estas actividades fueron pensadas para articular los diferentes tipos de aprendizaje y desarrollar la creatividad de los estudiantes y la participación activa de todos, donde la inclusión y la equidad prevalecieran. Como ya se mencionó, estas actividades estuvieron pensadas para articular los diferentes tipos de aprendizaje y los principios del DUA, favoreciendo así la equidad y la inclusión. Mediante estas actividades se permitió identificar saberes previos, generar interés por el proyecto, promover la participación de los estudiantes y posterior a esto se aplicaron actividades diferenciadas para reconocer los diferentes tipos de aprendizaje en los estudiantes. Por ejemplo, estudiantes visuales, auditivos o kinestésicos mediante la elaboración de dibujos sobre la cultura caribe, identificación de ritmos y canciones, dramatizaciones y bailes de la cultura caribe. Como resultado, se logró una caracterización inicial del grupo, se evidenció mayor motivación y se establecieron bases para la planificación de las siguientes sesiones. La sesión 2, llamada La diversidad de Santa Marta, analicemos y organicemos nuestra cultura. Con esta se deseó fortalecer la crítica de la diversidad cultural en el contexto local mediante la identificación del análisis, la sistematización de información de la cultura de Santa Marta. Para esta sesión se implementó como primer momento la lectura guiada en la que se comprendía esos aspectos culturales. Luego se realizó un cuadro comparativo en el que aparecían aspectos como música, gastronomía, cultura, entre otras, y se generó una comprensión, el pensamiento crítico y la apropiación de su identidad cultural. En cuanto a la importancia pedagógica, se identificó que se generó el análisis, la síntesis, la organización de pensamiento y se fortaleció la relación lectura y escritura, puesto que los estudiantes leyeron y también generaron una producción escrita de información, identificando palabras claves, ideas principales y clasificación de información. La sesión 3, denominada Diversidad Cultural de Santa Marta a través del arte, tenía como objetivo que los estudiantes reconocieran la diversidad local y lograran expresarla a través de la pintura. Inicialmente se realizó un conversatorio sobre la cultura de Santa Marta. Considerando esto, cada estudiante identificó diferentes elementos culturales representativos de la región relacionados con las tradiciones, la música, la gastronomía o las costumbres. Por eso podemos evidenciar en las fotografías representaciones de animales, comidas, instrumentos musicales, paisajes e incluso lugares que lograron realizar los estudiantes. Este fue el trabajo realizado que se obtuvo del desarrollo de esta sesión. Además del reconocimiento de su contexto, se buscaba que los niños se expresaran de forma creativa al comprender su cultura, desarrollando o fortaleciendo habilidades artísticas, que ellos aprendieran a comunicar sus ideas sin depender exclusivamente del lenguaje oral o del lenguaje escrito. Finalmente, pues hay que resaltar la libre expresión que cada estudiante le dio a su trabajo, que además integró tanto la parte cognitiva, la parte social como la parte emocional y hubo una mayor apropiación del contexto cultural. La cuarta sesión, llamada Mural de la Diversidad, es la fase final de esta actividad, donde los estudiantes van a integrar lo aprendido sobre la diversidad cultural de la región y su contexto local. El objetivo es realizar de manera colaborativa el mural que representa la gastronomía, la música, las tradiciones y otras manifestaciones culturales que se van a consolidar así los conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes. El desarrollo de este mural no solamente evidencia el aprendizaje, sino que también fortalece habilidades sociales como fue el trabajo en equipo, la comunicación y también la promoción de un aprendizaje significativo y el reconocimiento de la identidad cultural. El desarrollo de este mural no solamente Finalmente, para dar un cierre a las sesiones previamente realizadas en la institución educativa, se logró realizar una salida pedagógica al Centro de Vida Marítima de Santa Marta, un lugar turístico que pretendía contextualizar esos aprendizajes teórico-prácticos de los estudiantes a la realidad
El propósito era que los niños observaran las diferentes expresiones y elementos de la cultura caribe y generaran de esta manera aprendizajes más significativos. La salida pedagógica constituyó esa consolidación donde la teoría y la práctica escolar se transformaron a una experiencia vivencial al interactuar directamente con la biodiversidad del ecosistema marino y los diferentes elementos de la cultura ancestral. Los estudiantes no solo validaron los conocimientos adquiridos en las sesiones anteriores, sino que también desarrollaron una conexión emocional con su entorno. Finalmente se logró dar cumplimiento con los propósitos de desarrollar esta salida pedagógica. Esta inmersión en el contexto permitió que el aprendizaje sobre la región Caribe dejara de ser un concepto para convertirse ya en un sentido de responsabilidad, de pertenencia y de apropiación por parte de los estudiantes. La contextualización del proceso pedagógico sobre la riqueza cultural del Caribe colombiano y la relación que tiene la cultura dentro del entorno local potenció el sentido de pertenencia y la conexión emocional con los contenidos trabajados. Al vincular el aprendizaje con la realidad sociocultural de los estudiantes, la propuesta se volvió inmediatamente una experiencia educativa trascendental dentro del aula, que promueve la valoración de su entorno y sus raíces culturales. Con esto se puede concluir que desde la perspectiva cultural no solo enriqueció las experiencias académicas, sino que también contribuyó a preservar y celebrar la diversidad cultural como un patrimonio. Finalizando las sesiones, se puede concluir que el aprendizaje basado en proyectos favorece el aprendizaje significativo y duradero en los estudiantes, ya que lo sitúa como eje central del aprendizaje y lo involucra activamente en su propio proceso. Asimismo, reconoce la diversidad en el aula, permitiéndole a los niños expresarse y aprender de acuerdo a sus capacidades e intereses, favoreciendo así la inclusión y la equidad. Se destaca que las actividades implementadas incrementaron significativamente la motivación y la participación de los estudiantes. Por lo tanto, es posible concluir que la integración del contexto regional en el currículo se consolida como un recurso pedagógico de alto impacto para ese proceso de enseñanza-aprendizaje.